en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, donde el Señor dice primeramente en el versículo 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El sábado pasado estuvimos mirando este tema, estuvimos hablando de que esta multitud es la iglesia del Señor, una multitud que sale de toda tribu, pueblo, nación, lengua, una multitud que es de todos los lugares, los extremos de la tierra, los ángulos de la tierra, que representa a la iglesia del Señor, lavada por la sangre de Cristo Jesús. Dice que tiene ropas blancas, emblanquecida por la sangre del Cordero, la justicia de Cristo sobre de ella. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice que tenían palmas en las manos, una señal, un símbolo de una entrada triunfal, como cuando Cristo entró triunfantemente a Jerusalén. Dice que pusieron palmas y aclamaban al Señor. Era una entrada triunfal a Jerusalén. Pues en este caso miramos la entrada triunfal de la iglesia de Cristo a la gloria de Dios, a encontrarse con su Señor. En ese momento se acaba el dolor, se acaba la aflicción, se acaban los problemas. Dice que el Señor enjugará toda lágrima de aquellos que sufrieron, que padecieron en esta tierra, y los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y serán bendecidos por una eternidad de parte del Señor. Aleluya. En esta vida hay aflicciones, hay dolores, hay situaciones difíciles que la iglesia pasa, que ha pasado, que está pasando y que va a pasar. La iglesia del Señor atraviesa etapas difíciles, etapas donde siente que ya no tiene más fuerzas para caminar. La iglesia del Señor atraviesa etapas donde siente que todo lo que pasa son injusticias de la vida, y se pregunta: ¿por qué a mí me sucede esto? ¿Y por qué me pasa esto otro? ¿Y por qué Dios permitió esto otro? Y hay tantas cosas que nos suceden en la vida, y quiero decirte, para muchas de esas cosas no tenemos una explicación en estos momentos. Muchas veces no encontramos una razón por qué Dios permite tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas situaciones adversas, tribulaciones y angustias que el pueblo de Dios atraviesa y pasa. En ocasiones parece que más afligido es aquel que tiene temor de Dios que el que vive sin temor de Dios en este mundo. El salmista en el Salmo 73, él expresa y dice: llegó un momento en mi vida cuando por poco se resbalaban mis pies, por poco claudicaba mi fe, por poco decía que en vano era servir a Dios, porque parece que vive mejor la gente que no teme a Dios. Parece que no sufren afanes, ni maltratos, ni menosprecios. Parece que consiguen todo con mentiras, con engaño. Y aquel que está queriendo servir a Dios rectamente, fielmente, parece que más difíciles se ponen las cosas. Parece que en ocasiones más afligido es, parece que más adversidades atraviesa. Y esa es parte de la experiencia de la iglesia. Pero el consuelo, dice la palabra, es que eso es por un espacio de tiempo solamente temporal. Dice la palabra: estas aflicciones son solamente temporales. Estas aflicciones temporales no se comparan con la gloria venidera que la iglesia ha de experimentar. Así es de que si en este tiempo pasas aflicciones temporales, anímate, aliéntate, porque viene el día que la iglesia del Señor va a entrar triunfantemente a la presencia del Cordero, a la presencia de Dios. Aleluya. No te quejes, dale gloria al Señor. Si hoy sufres, mañana gozarás. Por un día sufrirás, por un momento durará el llanto, pero por una eternidad vendrá el refrigerio, vendrá la misericordia de Dios, vendrá la bendición del Señor. Aleluya. Hermanos, ¿qué son los días de nuestra edad? ¿Qué son las aflicciones que hemos de pasar en esta tierra? Son nada más que una pasadita.
son nada más que unos cuantos días en esta tierra. La Biblia dice que el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. El hombre que ha nacido en esta tierra le esperan aflicciones, dolores, situaciones, y entre más quiere agradar a Dios, parece que más se multiplican esas experiencias. Parece que más batalla. Los otros pueden gritar y vociferar. Los otros pueden ponerse al tú por tú. Los otros pueden abusar de ti y hacer tantas cosas. Pero parece que uno no puede hacer nada. Porque Dios dice, el Señor dice, no paguéis a nadie mal por mal. No seáis vencidos con lo malo, sino vence con el bien el mal, porque viene el día que Dios recompensará tu fidelidad. Viene el día que Dios recompensará tu confianza en Él. Viene el día que Él enjugará toda lágrima, aleluya. Viene el día y ese día se acerca a pasos agigantados. Ese día se acerca, mis hermanos. Yo no sé cuánto tiempo pienses tú que nos queda en esta tierra, pero creo que nos queda menos de lo que nos imaginamos. Nos queda menos de lo que pensamos, porque la palabra se está cumpliendo a pasos agigantados. Y si tú dices, hermano, ya no soporto los problemas, hermano, tus problemas no son nada a comparación de lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Y si Él soportó por amor a ti, entonces tú soporta por amor a Él, aleluya. Soporta por amor a Él. Mantente caminando por amor a Él, aleluya. La iglesia del Señor está expuesta a vituperios. Está expuesta a tribulaciones, está expuesta a injusticias, humanamente hablando, está expuesta a abusos, está expuesta a una serie de cosas donde nos sentimos impotentes de no poder corresponder de la misma manera, de no poder ponernos al tú por tú, de no poder pagar ojo por ojo y diente por diente. Pero entonces, hermano, ¿qué no es injusto eso? No, porque el Señor dijo, no os venguéis vosotros a vosotros mismos, sino dejad la venganza a aquel que le corresponde, porque Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Viene el día cuando Dios va a ajustarle las cuentas a los que te afligen, a los que te persiguen, a los que te maltratan, a los que te insultan. Pero deja que Dios lo haga en su tiempo y a su manera, aleluya. Y no queramos tomar las cosas en nuestras propias manos, porque solamente echaremos a perder el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando leemos en este pasaje que dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Refleja la iglesia redimida que viene apareciendo simbólicamente en promesa desde Génesis capítulo 12, cuando Dios le muestra a Abraham una multitud de bendiciones, una multitud de descendientes, cuando le dice que su descendencia, su simiente, en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en otro pasaje le dice, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes, mira la arena del mar y cuéntalas si puedes, pues así será tu descendencia, una multitud que nadie puede contar. La iglesia del Señor que nace de esa fe, una fe como la de Abraham, confiando en Dios. Ahora, el versículo 14 dice, versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Primeramente, aquí miramos la plenitud de la iglesia. No es parte de la iglesia la que aparece aquí, es toda la iglesia. Una multitud que nadie podía contar. De toda nación, pueblo, tribu, lengua. Una multitud enorme.
esta multitud estaba delante del Cordero y estaba con ropas blancas, justificado, santificada, y estaba con palmas en sus manos, entrando triunfante a la presencia del Señor. Y dice que un anciano preguntó: ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le dice al Señor: Señor, ¿tú lo sabes? Y el Señor le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y la han emblanquecido. Por eso están vestidos de ropas blancas. Entonces, cuando dice que son los que han salido de la gran tribulación, muchos piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, lo cual no es lo que la palabra de Dios enseña. No es lo que la palabra de Dios establece. Pero entonces, ¿por qué dice aquí que esta gran multitud, que no hay duda que es la iglesia del Señor, por qué dice que son los que han salido de la gran tribulación? Porque la gran tribulación es una cosa y la ira de Dios es otra cosa. La gran tribulación es la aflicción que la iglesia comenzó a pasar desde el mártir Esteban hasta el último mártir que padezca por amor a Cristo, antes de que Cristo venga, antes de que Él aparezca por segunda vez. Estamos hablando de un tiempo de aflicción que pasa la iglesia en diferentes etapas, en diferentes tiempos, en diferentes maneras. La iglesia es afligida, es perseguida, atraviesa persecución, atraviesa tribulación, atraviesa situaciones difíciles, pero no pasa la ira de Dios. La iglesia no pasa la ira de Dios. Y cuando hablamos de la ira de Dios comenzará a derramarse después de que la iglesia sea arrebatada. Por eso la iglesia no espera que venga juicio sobre de ella, sino espera que venga redención y salvación sobre de ella. Y el juicio caerá sobre este mundo. El juicio caerá sobre el hombre y la mujer que se haya quedado en esta tierra. Veamos escrituralmente algunos pasajes y vamos a ir introduciéndonos en el tema. Oiga lo que dice la palabra. Isaías 53, versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Está hablando de Cristo. Experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es lo que pasó con Cristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De qué está hablando? Está hablando de que él llevó lo que nos correspondía a nosotros. ¿Qué nos correspondía a nosotros? Nos correspondía el ser azotados, heridos por Dios y abatidos. ¿Sí me explico? Nosotros, ese castigo que cayó sobre Cristo nos correspondía a nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Oiga, no dice que por causa de él, sino por nosotros. Molido por nuestros pecados. Fue completamente torturado prácticamente. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Hay solamente una razón por la que nosotros tenemos paz, y eso es porque el castigo que tú merecías, el castigo que yo merecía, fue sobre nuestro Señor Jesús el Cristo, aleluya. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Él fue castigado, él fue maltratado, él fue golpeado. La Biblia dice que escrito está: maldito será todo aquel que sea colgado en un madero. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo el bendito llevó la maldición del hombre, llevó el juicio del hombre, llevó todo aquello que el hombre merecía. El hombre no podía tener paz para con Dios.
por el pecado, por la rebeldía, por la maldad que hay en el hombre. Pero por medio del sacrificio de Cristo, ahora el hombre tiene paz para con Dios. Ahora el hombre tiene confianza para acercarse a Dios. Solo con invocar el nombre poderoso de Jesús, las puertas de los cielos se abren. Algo maravilloso sucede, porque en Cristo Jesús tenemos redención, tenemos perdón, escapamos de la ira de Dios, escapamos del juicio de Dios. ¿Qué pasó en el tiempo antiguo con Noé? La Biblia dice que Dios le dijo a Noé: constrúyete un arca en la cual se salven tú y tu familia. Y Noé fue obediente, y mientras construía el arca, predicaba la palabra, hablándole a la gente que se arrepintiera, que venía un diluvio, que venía juicio a este mundo. Miramos que llegó un momento cuando los hombres se burlaban, no creían, no recibieron el testimonio de Noé. Y llega el momento cuando se cierra la puerta del arca y comienza a llover. Comienza a abrirse las fuentes de los cielos y de la tierra y a llover. Solamente Noé, que estaba en el arca y con su familia, fueron salvos, escaparon de aquel juicio, de aquella ira de Dios inundando la tierra. Pues en este tiempo, de igual manera, mis hermanos, entendemos que solamente hay una arca, y esa arca ya no es una arca de madera como la de Noé. Ahora el arca es Cristo, que es nuestra salvación. El que está en Cristo escapa de la ira de Dios, escapa del juicio de Dios. El que está en Cristo está protegido por el Señor. El que está en Cristo es bendecido por nuestro Dios. Veamos qué sigue diciendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Oiga, qué precioso. Él cargó en él el pecado. Angustiado, él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué hermoso. Dice que el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Qué hermoso. Cuando nos habla de que el Señor Jesús pasó todo esto, esto era el juicio de Dios sobre Cristo. Era el castigo de Dios sobre Cristo. ¿Por qué sobre de él, si él era perfecto, santo e inocente? Porque no estaba tomando su propio lugar, estaba tomando tu lugar y mi lugar, para que tú y yo tuviéramos eterna redención para gloria y honra de su nombre. No lo hizo por él, lo hizo por ti. Por eso es que si él ya llevó lo que yo merecía, ya no tengo por qué pasar yo aquello. Si él ya sufrió lo que yo tenía que sufrir, no hay razón por qué Dios vaya a derramar su ira sobre la iglesia del Señor. Amén. Por eso es que la iglesia del Señor es arrebatada, es sacada antes de que la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra. Ahora, la iglesia escapa a la ira de Dios, pero no escapa a la gran tribulación. La gran tribulación comenzó después de la muerte de Cristo. Los primeros mártires, Esteban, Jacob, los apóstoles en su mayoría murieron padeciendo por amor al Señor. Y termina
cuando viene el Señor a levantar a su iglesia. Vamos a mirar un poquito más de fundamento para esto. Romanos capítulo 11. Estamos identificando por qué es que la iglesia no pasa la ira de Dios. ¿Cómo es que la iglesia es arrebatada antes de que el juicio de Dios se derrame sobre esta tierra? Veamos lo que va a suceder. Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Y sigue hablando del plan de Dios. Pero en este pasaje dice: hermanos, no quiero que se hagan arrogantes, no quiero que ignoren este misterio y que se hagan arrogantes en cuanto a vosotros mismos, en que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hay quienes dicen: Dios ha desechado a Israel, lo cual es una ignorancia grande. Dios no ha desechado a Israel. Simplemente dice la palabra: le ha acontecido endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir? Se endureció su corazón. Le ha acontecido endurecimiento para no creer a la palabra, para no reconocer a Jesús como su Mesías, en parte. ¿Cuándo comenzó ese endurecimiento? Cuando dice la palabra: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por tanto, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios, aleluya, los cuales no son engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Entonces, a Israel le aconteció endurecimiento en parte. Dios permite que el corazón de Israel se endurezca y no crean en el Señor. ¿Para qué? Para que se abra la oportunidad para los gentiles, para que tú y yo, que no somos israelitas de linaje real, tengamos el acceso a entrar a la presencia de Dios, creyendo en Cristo, recibiéndolo como Señor y Salvador, de lo cual se forma la iglesia. Después del Pentecostés, después de la muerte de Cristo, se derrama el Espíritu en Pentecostés y la iglesia comienza a florecer. Pedro predicando el primer mensaje, más de 3,000 almas convertidas, y de ahí por un lado y por otro la iglesia crece, se fortalece, la iglesia padece, la iglesia es perseguida, la iglesia sufre tantas cosas que atravesó desde aquellos tiempos, pero entre más perseguida era, más se fortalecía, porque la iglesia del Señor no la puede vencer el mundo ni el diablo, porque el que la sostiene es Cristo Jesús, aleluya. El que va delante de ella es el Señor Jesús, aleluya. El que la guarda es Cristo, el Rey. Y para que caiga la iglesia, tiene que caer el Señor de la iglesia, el cual jamás caerá, jamás perderá la batalla. Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Entonces este pasaje dice: no quiero que sean ignorantes y no quiero que sean arrogantes, no quiero que piensen que Israel está desechado. No. ¿Qué pasó con Israel entonces? Le ha acontecido endurecimiento en parte. No creen en su Mesías. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra. Hasta que haya entrado la plenitud de ¿quién? ¿Quiénes son los gentiles? La iglesia del Señor. Quiere decir que la iglesia del Señor tiene un lapso de operación, tiene un lapso de oportunidad para tener un trato con Dios, para entrar al arca, para escapar del juicio de Dios. Tiene un lapso después de la muerte del Señor, antes de su venida, cuando viene a arrebatar a su iglesia. Es decir, tiene ese lapso que ahorita vamos ya en más o menos alrededor de 2000 años. En ese tiempo de oportunidad, tiempo de gracia, tiempo de trato con los gentiles, comenzaron a entrar los primeros gentiles. Pedro fue enviado a predicar a la casa de Cornelio. El Espíritu se derrama y dice Pedro: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que sean bautizados estos gentiles
gentiles que han creído como nosotros. Y los de la circuncisión decían, pues ¿cómo impedimos? Si el mismo poder que tocó a los apóstoles, a los judíos, está tocando al gentil, a la iglesia, al pueblo que no era pueblo, a la nación que no era nación, a los que estábamos descartados para entrar en la presencia de Dios, pero que gracias a la misericordia de Dios ahora tenemos acceso, libre entrada a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Si comprendemos, hermanos. Entonces, si estamos hablando de que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, el plan de Dios para Israel es uno y el plan de Dios para la iglesia es otro. Es decir, el tiempo que Dios ha trabajado con Israel es uno. Cuando Dios venía trabajando en el antiguo tiempo, era solamente Israel. Todavía cuando Cristo llega a la tierra, cuando es un hombre y está comenzando su ministerio, les dice a sus discípulos, quiero que no entren, que no vayan por camino de gentiles, ni por aldea de samaritanos. No quiero que vayan a predicarle a ningún gentil. Quiero que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a las ovejas perdidas. Él no venía, es decir, el plan, lo primero no era venir a los gentiles, era venir a las ovejas perdidas de Israel, porque para ellos era la promesa. Pero dice la palabra del Señor que aún en ciertos momentos hubo personas gentiles que arrebataron bendición antes de tiempo, como aquella mujer sirofenicia que cuando llega delante del Señor y le grita, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está poseída por un demonio. Y dice que daba gritos y voces detrás de él, hasta que los discípulos le dicen, ya dile que se calle, ya despáchala, ya dile algo, haz algo, mira cómo molesta, cómo enfada. Y dice la palabra que el Señor se detiene y dice, ¿qué quieres, mujer? Pues mi hija está poseída por un demonio, ten misericordia de ella. Y le dice el Señor, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Señor, ten misericordia, mira, ayúdame. No es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Quiénes eran los perrillos? Los gentiles, el que no era judío. Dice, yo vine a los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? El pueblo de Israel eran los hijos. Pero dice que esa mujer se humilló y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Es cierto, soy como un perrillo, pero también los perrillos esperan debajo de la mesa del amo que una migaja caiga. Tan solo una migaja de misericordia que desprecien los judíos, la espero yo, la recibo yo, y con una migaja de misericordia será suficiente para que mi hija sea libre, para que mi hija sea sana. Tan solo una migaja de misericordia. Dice la palabra que al instante fue sana su hija. Le dijo el Señor, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú has querido. No es que era el plan de Dios, es que esta mujer, por así decirlo, alteró el orden. Por así decirlo, se adelantó al tiempo de Dios. No llegaba el tiempo de los gentiles. Por eso el Señor no le dijo, sí, ahorita la sano, no. Sino que dijo, no, yo no puedo, no es el tiempo, mujer. No es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. No es tu tiempo, mujer, espérate. Señor, mi necesidad es grande, yo no puedo esperar, Señor. Ten misericordia de mí. Y el Señor dice, tanta es tu fe que vas a arrebatar la bendición del Dios de los cielos. A Dios le gusta esa clase de personas, hombres y mujeres, que arrebatan la bendición aún fuera del tiempo de Dios, porque Dios opera en tiempo y fuera de tiempo. Cuando Él mira el corazón del hombre, la fe del hombre, la fe de la mujer. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cuando dice la palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Cuándo comenzó el endurecimiento? Desde los tiempos de Cristo, que no creyeron en Él, desde que lo crucificaron, desde que lo clavaron, en su mayoría judíos, incitando a los romanos a hacer aquello. Entonces miramos que ahí comienza en general como nación un endurecimiento para no recibir, para no creer en Jesús como su Mesías. Pero dice que ese endurecimiento se va a acabar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud significa los que han de entrar, los que han de ser salvos, los que han de creer. No significa que todos los gentiles,
sino significa el número que ha de entrar. Yo no sé cuál es el número, Dios lo conoce. Yo no sé cuál es la última alma que Dios está esperando que entre, pero quiero decirte, cuando entre esa última alma que Dios está esperando que entre, la puerta se va a cerrar y el Señor va a aparecer para levantar a su iglesia. La plenitud de los gentiles entra y es arrebatada. El Señor se la lleva, el Señor la toma para escapar de la ira, y después de que la iglesia es arrebatada, comienza el trato de Dios con Israel, conforme hemos estado mirando en Apocalipsis 12. La mujer de Apocalipsis 12, Israel, la nación protegida por Dios en medio de la aflicción y el dolor, protegida por el Señor, guardada y ayudada para salir adelante. Entonces, la plenitud de los gentiles tiene que entrar. Cuando entre el último gentil que ha de entrar, se cierra la puerta para los gentiles, la iglesia es arrebatada y entonces viene el trato con Israel. Viene el plan de Dios para la nación de Israel. Vamos a una escritura más. Veamos qué dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 al 9. Vea esto. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, oiga bien, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice, yo veo lo que están pasando, yo veo que la iglesia de Dios es atribulada, es perseguida, sufre persecución, sufre tribulación. Dice Pablo, y me gozo porque perseveran, pero les da una palabra de ánimo y de esperanza. Mire lo que dice en el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Oiga bien, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Para quién es la ira? Para los que nos atribulan. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución. Retribución es el pago, es el merecido. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¡Qué tremendo! Aquí dice la palabra, ustedes que son atribulados, ustedes que son perseguidos, que son maltratados en este tiempo, es justo delante de Dios, dice el versículo 6, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando la iglesia aparece en Apocalipsis 7 entrando con ropas blancas y con palmas en las manos, entra al reposo. Es el reposo. ¿Y qué? ¿Se acabó todo ahí ya? No. Es el reposo para la iglesia, pero es la retribución para el mundo que nos atribulaba, para el mundo que perseguía a la iglesia, que se burlaba de la iglesia, para el mundo que venía criticando, maltratando, ultrajando a la iglesia. La iglesia recibe reposo, pero el mundo que no creyó será atribulado por Dios. Entonces, a la iglesia será arrebatada
comienza a entrar en el reposo de Dios, pero el juicio de Dios comienza a caer. La retribución para el mundo, para el hombre que no conoció a Dios, que no quiso nada con Dios, que se burló de tus palabras, que te criticó, que te dijo que eras un fanático, que eras esto, que eras lo otro. Hoy se está riendo el mundo del creyente, pero dicen por ahí que el que ríe al último ríe mejor. La iglesia del Señor es la que va a terminar teniendo el galardón, la recompensa, la bendición, la victoria completa de parte de Dios. Aleluya. Por eso dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. A unos les da reposo y a otros los atribula en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchos dicen que después de que la iglesia es arrebatada, todavía hay oportunidad para ser salvo. Todavía se puede creer en el Señor, todavía se puede alcanzar la redención. La Biblia no dice eso, mis hermanos. La palabra del Señor dice que el tiempo de los gentiles es ahora. Hoy es el día del Señor, hoy es el día de salvación, hoy es el día que Dios nos ofrece, nos brinda una oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde, pero hoy es tiempo de buscar al Señor, hoy es tiempo de acercarnos al Señor, hoy es tiempo de clamar al Señor, hoy es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, una vez más, el versículo 7: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Sucede lo mismo que pasó con el diluvio. Unos eran levantados por las aguas y tenían reposo en el arca, y otros eran hundidos y perecían por el juicio de Dios, por el agua. Entonces, lo mismo que levantaba a unos, hundía a otros. El agua levantaba el arca y levantaba a la familia de Noé, los que eran salvos, pero la misma agua hundía y sumergía a los que no creyeron a la palabra de Noé, al testimonio de Noé. Pues ahora será lo mismo cuando aparezca el Señor. La iglesia, los gentiles, será arrebatada. El pueblo de Israel comenzará el trato de Dios con esa nación, pero todos los gentiles que no creyeron al evangelio, que no creyeron a la palabra, dice que sufrirán pena de eterna perdición. Versículo 8: vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Habla de los gentiles. El pueblo de Israel tiene un trato especial. Por eso decía Romanos, donde leímos que después de que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Pero hablando del gentil que no es israelita, si no se va en el arrebatamiento con el Señor cuando venga por su iglesia, ya se perdió completamente. ¿Por qué ya se perdió? Porque dice que vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No dice que tendrán otra oportunidad, no dice que serán salvos dejándose mochar la cabeza. Eso no será el gentil, esa será la nación de Israel. Ya entraremos en ese punto. Pero acá miramos, dice, cuando venga, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estarán excluidos, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos. Aquí no dice que habrá oportunidad.
dice que estarán excluidos de la presencia del Señor, excluidos de la salvación del Señor, de la gloria del Señor, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Cuándo es cuando el Señor será glorificado en sus santos? Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante, que el Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que habremos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires. El día que el Señor es glorificado en sus santos es cuando arrebata su iglesia. Entonces arrebata su iglesia y es glorificado en sus santos, arrebatándolos. Y ahí derrama su ira, derrama juicio, y todo el gentil que no creyó en el Señor sufrirá pena de eterna perdición por cuanto no creyó en la palabra del Señor. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 enseguida. Vea lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del personaje, el anticristo, que vendrá y tomará ese lugar, demandará adoración, tomará el lugar de Dios, o quedará, mejor dicho, que lo honren como a Dios, porque nunca podrá ser Dios ni como Dios. Dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6, oiga bien, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, hay algo que está deteniendo a esa influencia para que no se manifieste. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, desde el tiempo de Pablo está en acción. Por eso Juan decía, hay muchos anticristos que han salido, que se han levantado. Ya están, el espíritu del anticristo ya está en acción desde el tiempo de Pablo, desde el tiempo de Juan, pero no se ha manifestado en su plenitud, porque hay quien al presente lo detiene. Sigue diciendo, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Oiga bien, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Y si fueron salvos, ya se fueron con el Señor. Entonces no va a haber nadie salvo. El salvo se fue con Cristo, y el que no fue salvo fue porque no quiso recibir el amor de la verdad para ser salvo. Ahora, ¿qué sucede si rechazo el amor de la verdad? ¿Cuál es el amor de la verdad? Que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que Cristo padeció para que yo no padezca, que Cristo fue a la cruz del Calvario para que yo tenga vida eterna. Ese es el amor de la verdad, el amor que nos salva, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de la verdad. ¿Qué pasa con una persona que rechaza el amor de la verdad para ser salvo? El que recibe el amor de la verdad es salvo y se va con Cristo cuando arrebata su iglesia. Pero el que rechaza el amor de la verdad y no quiere ser salvo, porque no quiere creer en Cristo ni caminar con Cristo, entonces dice el versículo, una vez más, el versículo
10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga bien, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando hablamos de este pasaje, no estamos hablando de que solamente el diablo va a engañar a los hombres. Eso es lo primero que va a pasar. Dice que traerá un poder engañoso, primeramente aquel personaje, el anticristo, para engañar a todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Va a engañar, va a hacer proezas, milagros, va a hacer tantas maravillas que la gente va a creer en él. Alguien puede decir, hermano, yo no voy a creer en él si me quedo, porque ya sé lo que está pasando y no voy a creer en él. No, hermano, sí va a creer. Si se queda, va a creer en él. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de que crea en él. El problema más grande no está el engaño del diablo. El engaño del diablo es terrible. Pero si alguien pudiera pensar y decir, como quiera puedo vencer el engaño del diablo y no ser engañado y no dejarme marcar. Si escapas del engaño del diablo, no puedes escapar del espíritu que el mismo Dios enviará para que seas engañado. Si el que piense que puede burlar al anticristo, podrás burlar al anticristo, pero a Dios no lo puedes burlar. Y no solamente el anticristo engañará, sino que Dios mismo enviará un espíritu de engaño, un espíritu de error, para que crea el hombre y la mujer a la mentira de ese personaje y sean engañados y sean condenados por cuanto rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Hoy se nos predica el amor de la verdad. Hoy se nos predica la esperanza en Cristo. Hoy se nos predica la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Hoy se nos predica esa oportunidad. Por eso dice la palabra, hoy es el día escogido por el Señor. Hoy es el tiempo aceptable al Señor. Hoy es el tiempo. Ahora, cuando dice la palabra, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Algunos creen que es el Espíritu Santo el que lo detiene, pero no es así. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo seguirá operando en esta tierra después de que la iglesia sea arrebatada. El Espíritu no se va de la tierra. ¿Por qué digo que no se va? Porque seguirá operando en los 144,000 sellados. Tendrán el sello de Dios. El Espíritu estará con ellos. Los dos testigos estarán predicando la palabra y allí estará el Espíritu con ellos y sobre de ellos. La mujer de Apocalipsis, Dios la estará guardando. El poder de Dios la guardará. Dice que se le dan las dos alas de la gran águila y Dios la protege. Dios provee para esa nación. Dios trata con ella. Ese es el trato de Dios con Israel, lo cual estamos mirando los domingos. Véngase mañana y va a entender un poco más de eso. Pero dice que hay quien al presente lo detiene. La Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo. La sal de la tierra preserva la tierra. La luz del mundo alumbra esta tierra. La iglesia es llamada a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Mientras la luz está, las tinieblas no pueden llenar esta tierra. Mientras la sal está, no puede corrompirse del todo esta tierra. La sal preserva y la luz alumbra. Mientras la luz está presente, mientras la sal está presente, entonces es lo que detiene la corrupción de manifestarse en su plenitud. Si tú te preguntas por qué no se ha manifestado en una plenitud todo lo que es el pecado y toda la manifestación del diablo sobre esta tierra, es porque hay algo que detiene esa influencia. Hay algo que lo detiene, y a la iglesia se le dio el lugar de que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo empuja las puertas del infierno, las hace a un lado. La iglesia de Cristo tiene autoridad para poder atar y desatar. La iglesia de Cristo tiene la encomienda gloriosa y maravillosa en esta tierra de darle sabor al mundo. Hermanos, el día que la iglesia salga de esta tierra, este mundo va a perder su sabor. Va a perder su sabor.
hoy el borracho le haya sabor al alcohol y el drogadicto a la droga, porque la iglesia todavía está aquí. Pero cuando la iglesia salga de aquí, ni la droga tendrá sabor, ni el alcohol satisfacerá, porque todo será solamente una apariencia, todo será una desilusión. Lo único que llena la vida del hombre es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios, es el Cristo vivo en el que ha creído la iglesia, es el Cristo vivo que ha recibido la iglesia. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿por qué es la iglesia la que detiene esa influencia? Porque claramente dice Romanos 11:25 que acabamos de leer, que en parte ha acontecido endurecimiento a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. O sea, entra en otro tiempo, en otro plan, en otra etapa, cuando Dios trabaja directamente con el pueblo de Israel. Pero se acabó el tiempo para los gentiles, se acabó el tiempo para la iglesia del Señor. Es arrebatada, la iglesia es quitada de en medio, y la iglesia ya no está más en esta tierra. Entonces la iglesia detiene esa manifestación, porque en cuanto la iglesia es arrebatada, ese espíritu opera con toda su fuerza en esta tierra. Ese espíritu arrasa con todo lo que hay en esta tierra. Ese espíritu entra con todo el poder y la fuerza para engañar y para destruir, para engañar y manipular a todo el que no recibió el amor de la verdad para ser salvos. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Oiga bien lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Viene el día que se va a cerrar la puerta. ¿Cuándo se cierra la puerta? Cuando entra la plenitud de los gentiles. Se cierra la puerta para los gentiles. Dice enseguida el versículo 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí nos enseña lo que sucede cuando el Señor viene. De repente se oye un clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿De qué está hablando ese clamor? El Señor aparecerá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Un clamor, un grito, anunciando la venida, anunciando ese día glorioso, ese encuentro con el Señor. Y dicen salid a recibirlo. Pero había 10 vírgenes. Y dice que 5 de ellas estaban con sus lámparas llenas de aceite. Y 5 de ellas estaban sin aceite en sus lámparas. ¿Qué significa el aceite? La presencia del Espíritu en nosotros. La presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo en nosotros. Dice que las que no tenían aceite, cuando escucharon ese clamor, dice que todas despertaron y de repente dicen:
danos de vuestro aceite. No, vayan y compren. Aquí no puede ayudar nadie a nadie. Esposo, ayúdame, no me dejes. Lo siento, hija, pero aquí es individual. El que se preparó, se preparó. El que estaba listo, estaba listo. El que tenía aceite, tenía aceite. Y el que no, no. No podrá ayudar el esposo a la esposa. No podrá ayudar el hijo al padre, ni el padre al hijo. No podrá ayudar nadie a nadie. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. La salvación es personal. No porque mis padres son cristianos voy a ser salvo yo también. No porque mi esposo es salvo voy a ser salvo yo también. O mi esposa es salva, voy a ser salvo yo también. No, la salvación es individual. Se va a escuchar un clamor, un anuncio, y va a aparecer el Señor. Dice que las que tenían aceite entraron con el Señor, entraron a su presencia, y las que no tenían andaban por allá buscando conseguir. De repente dice que la puerta se cerró. No solamente dice que la puerta se cerró, sino que vienen las otras vírgenes tocando, diciendo, ábrenos. Y no dice que les dice, pásenle, está bien, hay otra segunda oportunidad. O vayan y hagan esto y esto, y vengan y las voy a dejar entrar. No, de cierto les digo que no las conozco. No las conozco, apártense de mí. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso hoy es el tiempo, por eso hoy es el día de poner aceite en nuestras lámparas. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. Hoy es el día de prepararnos para ese acontecimiento maravilloso. Hoy es el día. No debemos de esperar a mañana o a un mes o a un año, sino entender, hermanos, que esto refleja lo que es precisamente la venida que esperamos de nuestro Dios. Por eso dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos en qué momento, puede ser hoy o mañana, puede ser a la primera vigilia o a la cuarta vigilia, puede ser de día o de madrugada. Al momento menos pensado, ahí aparecerá, y ahí ya no habrá vuelta de hoja. Pero hoy estamos a tiempo de abrir nuestro corazón, de decirle al Señor, Señor, heme aquí, trabaja en mi vida, perfeccióname, límpiame, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a estar preparado para ese día. Entonces miramos que la palabra de Dios es clara. Vamos en esta noche a detenernos aquí.